La audiencia de La Mesa Caliente ha dictado su sentencia y el grito es unánime, exigen el regreso de Adamari López. Pero esto es solo la punta del iceberg de una rebelión que está sacudiendo los cimientos de Telemundo. No solo es Adamari, el público reclama desesperadamente la elegancia de Giselle Blondet, la impecable trayectoria de Mirka de Llanos y el carisma de Sandarti. ¿Qué oscuro secreto obligó a la cadena a desmantelar al Dream Team para dar paso a una era de gritos, caos y la sombra de Verónica Bastos? Hoy, en Secretos y Traiciones, entramos en las profundidades de una oficina de cristal donde se tomó la decisión de sacrificar la clase por el escándalo. Estamos ante la crónica de una traición corporativa, ¿fue un error de cálculo o un plan maestro para cambiar el ADN de la televisión hispana? Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo explica la caída del rating, sino que revela el ultimátum final de una audiencia que se cansó de ser ignorada. El misterio detrás del exilio de las reinas está a punto de ser revelado, y la verdad es más agresiva de lo que imaginas. La silla principal de La Mesa Caliente todavía conserva el calor de quienes la ocuparon, pero el alma del programa parece haberse desvanecido entre las sombras de los pasillos de Telemundo. Lo que nació como un santuario de empoderamiento femenino, un espacio donde la opinión informada era la ley, se ha transmutado en un campo de batalla estéril, dominado por egos inflados y decibelios que aturden en lugar de comunicar. La pregunta que quema en las redes sociales no es qué pasó, sino por qué permitieron que pasara, en qué momento el rating se volvió más importante que el respeto al televidente. Telemundo tomó una decisión ejecutiva que hoy, ante la caída libre de su credibilidad, parece un suicidio mediático, sacrificar la clase por el conflicto barato. La audiencia, ese juez implacable que no perdona la traición, no olvida cómo las figuras que sostenían el andamiaje del show fueron desplazadas sin piedad. Fue una ejecución pública del profesionalismo. Cuando la cadena decidió que el ruido vendía más que la sustancia, cavaron un foso del que hoy no saben cómo salir. La salida de Giselle Blondet no fue simplemente un cambio de contrato, fue el inicio del fin de una era. Giselle no solo aportaba su imagen, era el pegamento emocional, la mujer que sabía cuándo callar para dejar que la verdad brillara. Al desplazarla, la producción no solo perdió a una conductora, perdió el termómetro de la decencia. Y qué decir de Mirka de Llanos, cuya sola presencia imponía un estándar de periodismo de altura que hoy brilla por su ausencia. El vacío que dejaron no es un simple espacio físico en el set, es un abismo de autoridad moral que ninguna exclusiva fabricada ni ningún escándalo de panelista de turno ha logrado llenar. ¿Fue una estrategia de renovación o un error de cálculo monumental? Los pasillos de la televisión hispana susurran que la orden fue clara, queremos fuego, pero olvidaron que el fuego sin control termina por consumir la casa. Al eliminar el contrapeso que figuras como Adamari López y Sandarti ofrecían, esa mezcla de carisma, cercanía y educación, la cadena dejó el programa en manos de la estridencia. El público de Secretos y Traiciones lo sabe y lo reclama, la audiencia se siente huérfana de referentes. Hoy, el desahucio del talento es evidente. La pantalla se siente fría a pesar de los gritos. Cada vez que un seguidor comenta pidiendo el regreso del Dream Team, está lanzando un ultimátum. La cadena pensó que los nombres eran intercambiables, que cualquier rostro conocido podía sostener la narrativa, pero se equivocaron. La mística se rompió. Lo que hoy vemos es un simulacro de lo que alguna vez fue un programa líder. La traición al formato original ha dejado una cicatriz en el horario estelar, y mientras los ejecutivos buscan respuestas en las gráficas de audiencia, la solución sigue exiliada, esperando una llamada de redención que quizás llegue demasiado tarde. El silencio en los hogares hispanos a las 3 de la tarde es el síntoma de una enfermedad que Telemundo no quiere diagnosticar, la desconexión total con su base más leal. La pregunta que recorre cada rincón de Internet no es sutil, es un rugido, ¿por qué las audiencias están apagando el televisor? La respuesta no se encuentra en la competencia, sino en el espejo. El éxodo de las reinas de la tarde no fue un proceso natural, fue un desmembramiento sistemático de la identidad del programa. Al retirar la elegancia, retiraron el permiso de la audiencia para entrar en sus salas. La pérdida de la dama del buen decir, Giselle Blondet, no fue un simple movimiento de fichas en un tablero de ajedrez corporativo. Fue el colapso del puente que unía la noticia del espectáculo con el respeto al televidente. Giselle no solo presentaba, ella mediaba, moderaba y, sobre todo, dignificaba la pantalla. Su salida marcó el fin de la diplomacia televisiva para dar paso a la era de la toxicidad rentable. El público reclama el regreso de ese Dream Team perdido, una alineación que parecía blindada contra la vulgaridad. En ese equipo, figuras como Adamari López y Sandarti no eran solo adornos, eran los arquitectos de una atmósfera donde la opinión no necesitaba de la humillación para ser válida.
Adamari López, con su carisma incombustible y su conexión visceral con la mujer latina, servía de contrapeso a la frialdad de la noticia dura. Sandarti, por su parte, aportaba esa caballerosidad y ese ritmo que permitía que la información fluyera sin fricciones. Eran el pegamento de una estructura que hoy, según los miles de comentarios que inundan este canal, parece irremediablemente rota. Los seguidores lo dicen sin anestesia, extrañan la televisión que se podía ver en familia, esa televisión que no te hacía sentir incómodo frente a tus hijos por el nivel de agresividad en el set. Hoy, lo que queda es un panel que se siente fragmentado, una orquesta donde cada músico toca en un tono diferente y nadie parece llevar la batuta de la cordura. Los seguidores de Secretos y Traiciones lo han detectado con una precisión quirúrgica, el programa ha pasado de ser una mesa de diálogo a una mesa de monólogos interrumpidos por gritos. ¿Es este el nuevo rumbo que la cadena ha trazado o es simplemente una deriva desesperada? La tensión entre lo que la producción impone, conflictos artificiales, careos forzados y una búsqueda frenética del clic, y lo que el soberano exige, ha llegado a un punto de quiebre histórico. El éxodo de Mirka de Llanos terminó por sellar la tumba de la credibilidad del formato actual. Mirka, una institución en sí misma, representaba la última frontera del periodismo de espectáculos con clase. Su salida no fue solo una pérdida de talento, fue la pérdida de un estándar. Cuando el público ve que las figuras que respetan el intelecto del televidente son reemplazadas por personajes que priorizan el escándalo personal, el mensaje es claro, no nos importa tu lealtad, solo nos importa tu atención. Pero el televidente moderno es más inteligente de lo que los ejecutivos sentados en sus oficinas de cristal suponen. La audiencia ha detectado que detrás de este éxodo masivo de talento hay una intención oscura, abaratar la producción a costa de la calidad. Se han despojado de las reinas para coronar a la estridencia. Sin embargo, el trono está vacío porque nadie reconoce a los nuevos ocupantes. El suspenso se siente en el aire. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un programa que desprecia lo que su público ama? La traición no fue solo hacia las conductoras, fue una traición directa al corazón de quienes hicieron de ese espacio un éxito. El éxodo ha dejado un rastro de cenizas, y el público, con el control remoto en la mano, está a punto de dar el golpe final. En los pasillos de la televisión hispana, el silencio ya no existe, ha sido asesinado por la urgencia del escándalo. Lo que ocurre hoy en el set de La Mesa Caliente no es un debate, es una emboscada sensorial. El suspenso se siente en el aire desde el momento en que se enciende la luz roja de la cámara, la audiencia no sabe si escuchará una noticia o presenciará un linchamiento mediático. Los rumores que llegan a las redacciones de espectáculos son cada vez más oscuros, el rating ya no se mide en puntos, se mide en el nivel de tensión que las panelistas pueden soportar antes de quebrarse. Y en el centro de este huracán, una figura se erige como el símbolo de la discordia, Verónica Bastos. ¿Es Verónica la villana de una historia mal contada o simplemente la ejecutora de una orden que viene desde las esferas más altas de la cadena? Lo que el público de Secretos y Traiciones ha identificado como la dictadura del grito es, en realidad, un síntoma de una televisión desesperada por clics que ha perdido la brújula del respeto. Donde antes imperaba la pausa elegante de Giselle Blunder o la diplomacia de Mirka de Llanos, hoy reina el arrebato. El contraste es brutal, casi violento para el espectador que busca entretenimiento y solo encuentra estridencia. La narrativa del programa ha sido secuestrada por un estilo agresivo que prioriza la interrupción sobre el argumento, transformando lo que debería ser una charla entre amigas en un careo de tribunal donde la sentencia siempre es el caos. El suspenso crece cuando analizamos el comportamiento de la audiencia. Los datos no mienten, hay un rechazo visceral hacia este nuevo formato de confrontación forzada. Muchos se preguntan si figuras como Adamari López o Sandarti podrían sobrevivir en un ambiente tan hostil. La respuesta parece ser un rotundo no. Ellos representan la televisión del encuentro, mientras que el modelo actual se basa en el choque. La presencia de Verónica Bastos ha polarizado a los televidentes hasta un punto sin retorno. Mientras algunos sectores defienden su estilo frontal, la gran mayoría de los comentarios en redes sociales apuntan a un agotamiento mental. El público se siente fatigado de ver cómo la opinión ajena es pisoteada por el volumen de la voz en lugar de ser rebatida con la fuerza de la razón. Detrás de cámaras, el ambiente es un polvorín. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la presión por generar momentos virales ha creado una atmósfera de desconfianza total. Ya no se trata de quien da la mejor primicia, sino de quien genera el titular más escandaloso, sin importar a quién se lleve por delante. Esta es la verdadera cara de la dictadura del grito, una estructura donde el profesionalismo es visto como una debilidad y la educación como un estorbo para el algoritmo. La cadena parece haber olvidado que el televidente latino es fiel, pero no esclavo, valora la pasión, pero repudia la toxicidad.
¿Qué sucede cuando el grito se vuelve la única herramienta de comunicación? Sucede lo que estamos viendo, la fuga masiva de patrocinadores que no quieren ver su marca asociada al conflicto constante y, peor aún, la pérdida del respeto de los propios colegas de la industria. El suspenso sobre el futuro del programa es real. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse esta dirección antes de que el panel explote desde adentro? Los seguidores de este canal lo han advertido con una claridad meridiana, el programa se ha vuelto insoportable. Esta frase no es solo una queja, es un diagnóstico de muerte cerebral para un formato que solía ser el orgullo de las tardes. La dictadura del grito ha impuesto un régimen donde la verdad es secundaria al escándalo. Si antes el atractivo era ver a mujeres exitosas analizando la realidad, hoy el morbo reside en ver quién pierde los estribos primero. Se ha cruzado una línea ética y estética que ha dejado a la audiencia en un estado de alerta permanente. El público ya no ve el programa para informarse, lo ve con la misma curiosidad mórbida con la que se mira un accidente en la carretera. Pero el morbo es un combustible de corto alcance. Una vez que el impacto inicial pasa, solo queda el vacío. El papel de Verónica Bastos en este esquema es fundamental, pero peligroso. Al convertirse en el pararrayos de todas las críticas, ha permitido que la producción se lave las manos, pero ha condenado la química del set. No hay fluidez, no hay armonía, no hay ese swing que hacía que la mesa caliente fuera una cita obligada. Hoy, esa cita se siente como una obligación desagradable. El suspenso se intensifica mientras la competencia observa con una sonrisa como el gigante se tambalea, víctima de su propia soberbia y de su incapacidad para entender que los gritos nunca podrán reemplazar al talento genuino. La dictadura ha silenciado a la audiencia que alguna vez fue el motor del éxito. Cada vez que una panelista es interrumpida, cada vez que un argumento es aplastado por un grito de exclusiva vacío, un televidente más cambia de canal. El daño colateral es incalculable. Se ha manchado la imagen de una plataforma que tardó décadas en construirse. Mientras tanto, en el exilio dorado de las redes sociales, las voces de Giselle, Mirka, Adamari y Sandarti resuenan con más fuerza que nunca. El silencio de ellas es más elocuente que todos los gritos de la producción actual. El público espera, con el suspenso de quien aguarda una justicia divina, el momento en que la dictadura caiga y la clase regrese a ocupar su lugar legítimo en la mesa. Porque en la televisión, como en la vida, el que más grita no es el que tiene la razón, sino el que más miedo tiene de ser olvidado. Y el miedo, en este capítulo de la historia de Telemundo, se huele en cada rincón del estudio. El aire en los estudios de televisión es denso, cargado de una electricidad estática que precede a las grandes tormentas. No es para menos. Hemos llegado al punto de no retorno, el clímax de una tragedia mediática que comenzó con una mala decisión ejecutiva y está terminando con una rebelión sin precedentes. Este es el capítulo del juicio, donde las métricas de audiencia se convierten en sentencias y los comentarios en redes sociales en el veredicto final. La audiencia de Secretos y Traiciones ha hablado, y su mensaje no es una sugerencia, es un ultimátum, o recuperan la esencia, o el programa se hunde en el olvido de los archivos televisivos. La traición al televidente no es algo que se cure con una nueva escenografía o un cambio de iluminación. Es una herida profunda que sangra cada vez que el público sintoniza y no encuentra a sus referentes. El clamor por el regreso de Giselle Blonder, Mirka de Llanos, Adamari López y Sandarti ha dejado de ser una simple expresión de nostalgia para convertirse en una movilización digital masiva. Los seguidores han detectado que, en la carrera desenfrenada por el click y el momento viral, la cadena ha vendido el alma del show al mejor postor del escándalo. Pero el soberano, ese público que ha sido fiel durante décadas, tiene el arma definitiva en su mano, el control remoto. ¿Qué sucede cuando una marca tan potente como la Mesa Caliente ignora sistemáticamente el deseo de sus consumidores? Sucede una erosión de marca que podría ser irreversible. El suspenso sobre si los ejecutivos darán marcha atrás o seguirán hundiéndose en su soberbia mantiene a la industria en vilo. La realidad es que el programa se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, la presión de mantener un estilo agresivo que supuestamente genera titulares, por otro, el vacío absoluto de una audiencia que se siente insultada por el nivel de toxicidad. La dictadura del grito, que analizamos anteriormente, ha encontrado finalmente su resistencia, un público que exige respeto a su intelecto y a su sensibilidad. El regreso de las figuras icónicas no sería solo un movimiento de relaciones públicas, sería un acto de redención necesario para la supervivencia del formato. Imaginen por un segundo el impacto sísmico en el rating si, en una tarde cualquiera, la cámara enfoca de nuevo la sonrisa conciliadora de Giselle o la mirada analítica y profesional de Mirka. Sería el reconocimiento de que la televisión de calidad no es un lujo, sino una necesidad.
Sin embargo, el suspenso radica en los egos internos. ¿Están los actuales productores dispuestos a admitir que se equivocaron? ¿Está la cadena dispuesta a pagar el precio de recuperar a las reinas que ellos mismos dejaron ir? El ultimátum es claro: sin el Dream Team, no hay mesa. Este es el mantra que inunda cada publicación, cada video y cada foro. La audiencia ha identificado que la química actual es artificial, un producto de laboratorio diseñado para el conflicto, carente de la calidez humana que Adamari y Sandarti aportaban de manera natural. El público extraña la complicidad, el debate constructivo y, sobre todo, la sensación de estar escuchando a personas que realmente se respetan entre sí. Hoy, lo que se percibe es una lucha por el tiempo de aire, una competencia por ver quién lanza el dardo más venenoso. Pero el peligro real para Telemundo no es solo que la gente deje de ver La Mesa Caliente, sino que ese rechazo se extienda a toda su programación. La lealtad de marca es frágil. Si el televidente siente que su opinión no cuenta, buscará refugio en las plataformas de streaming o en la competencia directa, donde el profesionalismo de la vieja escuela todavía es valorado. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era de consumo mediático, donde el espectador ya no es un sujeto pasivo, sino un crítico activo con el poder de derribar imperios desde su smartphone. En los pasillos de la televisión se rumorea que ya existen planes de contingencia, que las llamadas a los representantes de las reinas exiliadas han comenzado a sucederse en la oscuridad. El suspenso es insoportable. ¿Veremos pronto un anuncio bomba que cambie el tablero de juego? ¿O veremos cómo el programa se desintegra lentamente hasta ser reemplazado por un formato de bajo costo? La audiencia de Secretos y Traiciones ha puesto las cartas sobre la mesa. No aceptarán más simulacros. Quieren la verdad, quieren la clase y, por encima de todo, quieren de vuelta a quienes consideran su familia televisiva. Este capítulo final no es solo el cierre de una historia sobre un programa de televisión, es el análisis de una lucha de poder entre el contenido basura y la calidad periodística. La rebelión del público es un recordatorio de que, aunque las tendencias cambien y las redes sociales impongan nuevos ritmos, la decencia y el profesionalismo son valores atemporales. El ultimátum ha sido lanzado. La mesa está servida, pero los invitados de honor siguen esperando en el exilio, mientras el público mantiene el dedo sobre el botón de apagado. La pregunta final queda flotando en el aire: ¿tendrá Telemundo la humildad de escuchar el rugido de su gente antes de que la pantalla se vaya a negro para siempre? La justicia televisiva suele ser lenta, pero cuando llega, es implacable. El destino de La Mesa Caliente pende de un hilo tan delgado como el ego de quienes lo dirigen. Mientras tanto, en este rincón de análisis, seguiremos vigilando cada movimiento, cada salida y cada posible regreso. Porque en el mundo de los secretos y las traiciones, la única verdad absoluta es que, al final, el público siempre tiene la última palabra. La moneda está en el aire y la última palabra la tienes tú. Después de todo lo que hemos revelado, la pregunta es inevitable: ¿crees que Telemundo tendrá la humildad de traer de vuelta a las reinas, o prefieren ver cómo el programa se hunde en la toxicidad de los gritos? ¿A quién de este Dream Team extrañas más en tu pantalla? ¿A la elegancia de Giselle Blunted, al periodismo de Mirka de Llanos, o la luz de Adamari López y Sandarti? Quiero leer tu panel ideal ahora mismo en los comentarios. No te guardes nada, porque tu opinión es la que realmente hace temblar a los ejecutivos. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que pasa detrás de cámaras, dale un fuerte like al video, comparte esta historia en tus redes para que el clamor llegue hasta los estudios de televisión y, por lo que más quieras, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No dejes que te lo cuenten, entérate de la verdad aquí, en Secretos y Traiciones. Nos vemos en el próximo video.